Buenas tardes, Dios le bendiga y le guarde. Primero que nada, gracias por estar acá. Quiero pedirles unos minutos para dar gracias a Dios porque pudimos llegar, despertamos, vimos el día. Hay muchas personas que hoy no pudieron lograrlo. Entonces, pues demos gracias a Dios por eso, por nuestras familias, por las bendiciones que recibimos día a día. Gracias, Pastor Villa, y al hermano Lechuga por la oportunidad de traer la palabra del Señor. De verdad es un honor para mí. Soy pues un amante de Jesús desde que llegué a su vida, porque Él no llegó a mí, yo llegué a Él. Desde que llegué a su vida no... Ha sido difícil, ha sido una lucha en permanecer en su palabra, en su dirección. Y bendito sea su nombre y alabado sea su nombre que hoy me permite hablar de su palabra. El Señor puso en mi corazón, y lo conversé con el hermano Lechuga, hablar de la obediencia. ¿Ok? Considero que es un tema bien importante para nosotros los cristianos y sobre todo para los cristianos que tenemos menos tiempo en el Evangelio. Voy a comenzar con el primer ejemplo, y creo que es el ejemplo principal, nuestro Señor Jesucristo. El ejemplo más poderoso de la obediencia a Dios es Jesús. Él se bautizó sin haber cometido pecado. Porque recordemos, hermanos, que nosotros cuando vamos al bautismo, vamos justamente para liberarnos y dejar atrás esa persona que fuimos, ¿cierto? Y nacer para Dios como criatura nueva. El Señor era tan obediente que sin haber pecado se bautizó, como dando el ejemplo, ¿no? La obediencia. Se entregó por nosotros, obedeciendo al Padre hasta la muerte en la cruz. En Filipenses 2:8 leemos que fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, que no hablamos de cualquier cosa porque, wow, realmente como lo crucificaron y lo que pasó en nuestro Señor Jesucristo por nosotros para darnos vida eterna, para lavar nuestros pecados. Realmente, si lo ponemos 5 minutos a pensar en eso, es realmente fuerte. Y deberíamos ser agradecidos eternamente porque es un sacrificio que no sé si todo el mundo esté dispuesto a hacer, si lo pensamos determinadamente. Como le decía en Filipenses 2:8, leemos que fue obediente hasta la muerte en cruz. Este pasaje bíblico resalta la sumisión total de Jesús a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. A la voluntad de Dios. Desde el comienzo, su ministerio, Jesús tuvo un objetivo de hacer agradable al Señor, siempre al Padre. En Juan 6:38 dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino para la voluntad del que me envió. Jesús vivió de manera ejemplar, mostrándonos cómo debemos someternos a Dios, en todos los ámbitos de nuestra vida. Creo que es un ejemplo bastante poderoso que deberíamos seguir. Y en una conversación con el pastor Villa decía que deberíamos ser imitadores de Cristo. Y es verdad, deberíamos imitar a Cristo en todos los sentidos, ya que pues es el ejemplo mayor y más grande de obediencia que podemos seguir. Voy a seguir con Abraham. Wow, cuando uno lee estos textos bíblicos, realmente te apasiona
Y cuando nos ponemos a pensar, o sea, nos colocamos en sus zapatos, realmente nos damos cuenta que el nivel de voluntad, de obediencia que tenían estos personajes en esa época era bárbaro. Y ojalá todos nosotros pudiéramos llegar a la quinta parte que ellos fuesen en aquella época. Hablo de Abraham, por ejemplo. En un momento específico, Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo, Isaac. Y Abraham obedeció hasta el último momento. Él estaba preparado para cumplir la orden divina, pero Dios demostró que la obediencia tiene recompensas. Esta historia está registrada en Génesis 22, del 1 al 14. No voy a leer los versículos, hermano, porque si no, no va a dar tiempo. ¿Ok? Hago la acotación, los menciono, pues, y les agradecería que escudriñaran en la palabra y los buscaran en su casa y los leyeran, porque realmente hay mucho aprendizaje. Y convierte a Abraham como el padre de la fe, así le llaman muchos, por su capacidad de voluntad, ¿no? Imagínense que a cualquiera de nosotros nos digan, hey, tienes que sacrificar a tu hijo en mi nombre. Wow, es fuerte, ¿no? No sé si tendríamos la fuerza, la valentía o la voluntad para hacerlo. Él la tuvo. Y el Señor, pues, confió plenamente en Dios, incluso en una situación tan difícil como esa. Sigo, hermanos, en Hebreos 11, 17, 19, pues pueden buscar la información. Sigo con Moisés. Moisés es otro ejemplo de obediencia a Dios. Dios lo escogió y lo llamó para liderar al pueblo de Israel en su liberación de la esclavitud de Egipto. Una misión que parecía imposible, porque realmente eran esclavos desde hace muchos años, ¿no? Y cuando Dios le habla a Moisés y le dice, pues él se sentía como que, wow, esto es mucho para mí, yo no tengo esa capacidad, ¿no? de ser líder y liderar a todo un pueblo que de por demás sabemos lo que leemos la palabra que era difícil, ¿no? Lo vimos el viernes, hablamos de eso el viernes en el estudio bíblico. Era un pueblo difícil, bastante difícil, ¿no? Que pues por desobediencia 40 días iban a llegar a la tierra prometida. Y esos 40 días se convirtieron en 40 años, justamente por la desobediencia del pueblo de Israel. Entonces, wow, imagínense la tarea tan difícil que tenía a Moisés. Y sin embargo, pues, confió en el Señor. Y a pesar de todas las dificultades, llegó a sacar a Egipto al pueblo de Israel de Egipto. Y llegó a lograr lo que el Señor le había encomendado. Lamentablemente, él no llegó a la tierra prometida, él muere antes, pero la tarea, la encomienda, todo lo que el Señor le mandó lo hizo a plenitud. De esto podemos ver en Éxodo 3:10, podemos buscar la información para que estemos entendiendo, ¿no? Luego voy a hablar de Noé. Es igual notable la obediencia de Noé, porque Dios le encargó a él un trabajo no menos difícil que el de Moisés, ¿no? Y durante muchos años le tomó la tarea de completar, hacer un arca, para meter a los animales a su familia, y tenía que, aparte de eso, lidiar con las demás personas que no le creían, que se burlaban de él. Hey, el Señor manda a hacer esto, hay que hacer esto, va a venir un diluvio, no nos vamos a salvar si no somos. Nadie le creyó. De hecho, tanto así que se salvó los animales que Dios dispuso y su familia. El resto de la humanidad desapareció. Entonces, hago un paréntesis acá. Miren la importancia de ser obediente. Por eso necesitamos buscar del Señor, leer la palabra, no solamente conformarnos con venir el domingo y escuchar la palabra que acá se predica, sino
en la semana, todos los días del mundo, tener comunión con el Señor y ser obedientes para que nuestra vida se llene de bendiciones. Wow, esto realmente es motivante, porque voy a hablar de Daniel ahora, un gran ejemplo de obediencia. Cuando el rey Darío prohibió la adoración de cualquier dios que no fuera él mismo. Wow, imagínense lo difícil que pasó él cuando le sirves a un amo y esa persona te prohíbe que adores o que creas en el Dios que tú crees. Solamente tienes que adorarlo y creer en él. O sea, él se hizo Dios, mejor dicho. ¿Ok? Fíjense que Daniel, a pesar de que estaba bajo amenaza de muerte, no dejó nunca de orar. Y a escondidas se iba a orar. De hecho, él es encerrado y su fe fue que lo salvó. Su obediencia fue que lo salvó de la jaula de los leones. Porque Dios vio y tuvo gracia de él por la obediencia tan grande que tenía Daniel, y eso permitió que fuera liberado de la jaula de los leones y no muriera. Voy a hablar ahora de María. María, madre de Jesús, eligió obedecer a la voluntad de Dios, aunque le costara su reputación. Porque recordemos que cuando el ángel se le presenta a María, María era virgen, por eso es que se le denominó la Virgen María, ¿ya? Era una persona que era una doncella, pues, por decirlo, y muy a pesar de que se iba a hacer daño su reputación, ella no dudó en aceptar lo que le mandaba el Señor. Estoy, pues, tratando de enfatizar lo menos posible de cada personaje, porque si no estaríamos acá una prédica de 5 horas. Entonces saldrían molesto con Freddy, ¿no? Oh, primera vez que se pone a predicar y mira, ya tenemos 3 horas acá sentados. Entonces por eso estoy siendo breve en los comentarios. Esto lo podemos ver o lo podemos leer y buscar y aprender en Lucas 1, del 26 al 38. Ok, voy a hablar ahora de Josué. Todos estos ejemplos, hermano, se los comento porque son personajes bíblicos que definitivamente deberíamos seguir, deberíamos leer su historia. Les invito, como le dije, soy un apasionado de Jesús y les invito a buscar en la Biblia, a leer estos libros, porque hay mucha enseñanza, hay mucho aprendizaje de obediencia, de dominio propio, de todos los frutos del Espíritu que estuvimos estudiando hace unos viernes atrás, los 9 frutos del Espíritu, y hay mucho aprendizaje, mucho que nos puede servir para edificarnos, para salir adelante, para tener esa fortaleza y ese dominio propio que necesitamos para seguir en el camino del Señor, porque no es fácil, y lo sabemos. Todos los que estamos acá sabemos que no es sencillo. Hace poco le comentaba a un amigo, le digo, mira, ser cristiano no es como la gente cree. Mucha gente piensa que cuando uno se convierte, se te acabaron tus problemas, que todo es maravilloso, que ahora tu vida va a ser, bueno, de fiestas, platillos y bombos. Y resulta que no es así. Cuando llegamos a los pies de Cristo, pues vamos a tener ataques, incluso muchas veces en nuestra propia familia, porque cuando te conviertes, muchas personas no entienden el amor tan grande que Dios te ministra, la paz, el entendimiento, la dirección. Entonces es difícil realmente ser cristiano, pero Dios en su misericordia pues nos da esa sabiduría, esa dirección, y podemos lograr todo esto si buscamos y escudriñamos su palabra. Para mí esto no es mío, esto lo copié de una persona que dice que la Biblia es un libro de instrucción, o sea, es para enseñarnos. Nos sirve en la economía,
nos sirve en el trato diario, nos sirve para cualquier tema de nuestra vida, cualquier dificultad o cualquier problema que tengamos. Ahí en la Biblia tenemos una respuesta. Solo tenemos que buscarla, leerla el mayor tiempo posible. Ok. Voy a hablar de Jonás. Jonás es un personaje bíblico con una historia también que recomiendo leer. Jonás aprendió a obedecer luego de enfrentarse con las terribles consecuencias de su desobediencia. Jonás, pues el Señor lo mandó en una misión y él desobedeció al Señor y se fue hacia otro lado. No estamos hablando de que hoy yo estoy desobedeciendo a un igual, no, estamos hablando de Dios, el Señor. Y su castigo fue tremendo. Él rectificó y el Señor lo perdonó. Y por eso aparece como un ejemplo, por eso lo menciono como un ejemplo de obediencia, ¿no? Pero su castigo, o sea, el castigo que recibió por la desobediencia fue grande, porque se montó en un barco rumbo a otro destino que no era el que el Señor le había enviado. Y en ese tiempo vino una tormenta. Él cayó al mar y fue tragado por un pez gigantesco, o una ballena, por decirlo así, pues un pez gigantesco que lo tragó y lo mantuvo prisionero. Imagínense lo desesperante que debe ser eso. Hoy temprano conversaba con Karime y Fanny y le decía que a mí no me gusta ir a conciertos porque yo sufro de claustrofobia. No me gusta sentirme encerrado con ese sentido. Entonces, es raro esto porque, bueno, como músico, tal vez está acostumbrado al gentío y resulta que no es así. O sea, yo puedo estar acá y estoy chévere, pero si me siento que estoy muy apresionado, imagínense yo dentro de un animal de esos, wow. No creo que no aguantara, no llega a orar ni siquiera para ver la libertad. Bueno, él lo logró porque se arrepintió y el Señor vio gracia en él y le ayudó y fue salvo, pues. Wow. Pablo. Esta historia también yo creo que no hay ninguna más importante que otra, ¿no? Sino que son emblemáticas. Deberíamos leerlas y aprender mucho de acá. Pablo, como Saulo, como se llamaba, el gran perseguidor de la iglesia. Wow. Esto sí es un ejemplo de obediencia grande, ¿no? Porque él era una persona que perseguía a los cristianos, a los que creían y buscaban de Dios. No solamente los perseguía, sino que los encarcelaba y si podía acabar con su vida, lo hacía, pues. El Señor, yendo en búsqueda de personas que creían en el Evangelio, el Señor lo tocó con un rayo, o sea, cayó un rayo y él perdió la vista. Y en ese momento, él mandó a otro hermano Ananías, para que lo auxiliara, para que lo ayudara. Y increíblemente, Pablo se convirtió en uno de los discípulos, ¿ok? Una de las personas que llevó el Evangelio más nombrado en la Biblia. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de obediencia bárbaro, ¿no? O sea, de ser un perseguidor, un castigador de los que creíamos en el Evangelio, pasa a ser uno de los primeros, ¿no? Wow, tremendo. Entonces, fíjense, hermanos, la obediencia nos acerca a Dios, nos permite permite experimentar, sus promesas en nuestras vidas. Cuando elegimos obedecer, nos comprometemos con el Creador. Confiando en sus planes que siempre son para nuestro bien. Incluso cuando no podemos entender los caminos del Señor, porque como decía anteriormente, no son fáciles.
no son fáciles de entender muchas veces como uno está en el Señor, uno está buscando al Señor y wow, y estás peleando, siempre tienes una batalla, un proceso diario, ¿no? Superas uno, te aparece otro, superas uno, te aparece otro. Y muchas veces nos preguntamos, wow, pero Señor, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Por qué tanta? Bueno, yo llegué a una conclusión, con mucho respeto, muy personal, que no es que Dios nos esté castigando. Yo aprendí que de los momentos difíciles, cuando realmente nos enfocamos en ver lo positivo, hay un aprendizaje tremendo. Y desde el momento que entendí eso, lo he ido aplicando en mi vida y me ha dado muy buenos resultados. No siempre debemos pensar que cuando tenemos una prueba difícil o un proceso es que el Señor nos está castigando porque no fuimos obedientes o se olvidó de nosotros, porque somos humanos, vivimos en la carne y aunque no somos de este mundo, porque una vez que nosotros recibimos a Cristo, ya no somos de este mundo, ¿verdad? Pero aunque vivimos en este mundo, nosotros somos de la carne y la carne pues viene del pecado y obviamente vamos a pensar, wow, pero ¿por qué a mí? ¿O por qué yo? Entonces en ese momento es donde tenemos que mirar lo positivo de la situación que estemos pasando para entender que todo obra para bien. Todo en nuestra vida obra para bien. El aplauso sea para Dios. Désenlo más fuerte porque es para su gloria. Cristo vive. A su nombre. Muchísimas gracias, hermanos. De verdad, muy honrado, pastor, por esta oportunidad de traer la palabra del Señor. Y ahora le doy el pase al hermano. Dios le bendiga a todos. Es la primera vez que Freddy está aquí en el púlpito y yo sé que no es fácil, pero él sabe que está en familia y le agradezco la disposición de venir a exponer la palabra. La palabra para nosotros como hijos de Dios debe ser un privilegio y un honor exponer la palabra a los hijos y hijas de Dios. Gracias, Freddy. Buen trabajo. Aleluya. La obediencia es algo muy hermoso, ¿verdad? Y hay recompensa en la obediencia. En la desobediencia hay castigos. Amén. Yo creo que los jóvenes, cuando se portaban mal, o los adultos, sus papaces, ya te veo la princesa ahí viendo al papá a un lado. No le haga nada, Calditos. Ok, vamos a tener ahora sin falta a nuestro hermano Carlos. Viene desde México, de aquí de la 47. Ay, el Hijo de Dios siempre está gozoso. Y en esta iglesia siempre estamos gozosos, hermanos. Dios le bendiga. Amén, hermanos. Vamos a seguir con nuestra enseñanza. Y bueno, estas palabras que hemos traído mi hermano Freddy y yo, esperemos que caiga en tierra fértil y algún día germine, ¿verdad? Cuando sea necesario en cada una de nuestras vidas, o llevarla a cabo para poder a cada uno de nosotros transmitir a las personas que la necesitan también, ¿verdad? Así como algún día nosotros necesitamos de que alguien nos hablara para podernos traer a los pies de Cristo, nosotros también tenemos la oportunidad, ¿verdad? Y nosotros seguimos avanzando, seguimos creciendo, seguimos aprendiendo para poder llevar la palabra de Dios a aquellos que lo necesitan, ¿verdad? Bueno, yo voy a tocar uno de los puntos que tocó el jefe Freddy, el hermano Freddy, y ese vamos a leer, va a ser el de Abraham. El de Abraham, hermanos, como decía el hermano Freddy, esta es una enseñanza tremenda. Cada uno de estos personajes que él dio son enseñanzas que debemos poner en cada uno de nosotros en nuestra vida. Y bueno, este pasaje bíblico lo vamos a encontrar en Génesis 21, del 1 al 13. Vamos a leerlos, hermanos. Abran sus Biblias. Los que no traigan Biblia, acompáñenos ahí en las pantallas. Ahí va a estar la lectura. ¿Ok? Y bueno, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la palabra dice así: Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham.
Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrece allí el holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana y enalbró su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto y se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lo lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperen aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allá y adoraremos y volveremos. Y tomó Abraham la leña del holocausto y fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Respondió Abraham: Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo y para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a su espalda un carnero trabado en una zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y lo tomó, y el carnero lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. ¿Verdad? Fíjense, hermanos, qué lectura tan tremenda, como comentaba hermano Freddy, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar de Abraham enfocados en su obediencia, pero vamos a ir un poquito al contexto, ¿verdad? Vamos a ir a ver cómo fue la vida de Abraham. Si todos recordamos, Dios le había prometido a Abraham y a Sara darles un hijo, ¿verdad que sí? Ellos eran estériles, ¿verdad? Ya eran de edad avanzada cada uno de ellos, ¿verdad? Pero Dios aún le dice que le va a dar un hijo a Abraham, y se lo da, hermanos. Entonces Abraham ya tenía 100 años y Sara tenía 90. Y fue cuando Dios dio la promesa a Abraham, y queda embarazada a Sara y da hijo a Isaac. Vemos en los versículos 1 y 2, hermanos, cómo pone Dios a prueba a Abraham. Dice que tome a su hijo único y lo lleve. Es duro, como comentaba el hermano Freddy. Cada uno de nosotros, yo creo que a lo mejor no pudiéramos hacer eso, o daríamos la espalda a Dios, ¿verdad? Y decíamos: no, ¿cómo me pides eso? Imagínense cuántos años tuvo que esperar a Abraham y Sara para poder tener a Isaac. 20, 25 años. Y que Dios, de momento, no sabemos exactamente como la edad que tenía en ese tiempo Isaac. Vamos a poner que unos 20, 25 años. Y que le pide Dios a Abraham que lleve a su hijo para ofrecerlo, ¿verdad? De sacrificio. Imagínense, hermanos, la obediencia de Abraham. Tomar a su hijo, levantarse, y él no va por el camino cuestionándose: pero Dios mío, ¿por qué quieres que haga esto? ¿Cuánto tiempo yo esperé para que tú me pudieras dar la promesa en mí y abrazarla y tomarla en mis brazos, y ahora tú me pides esto? No, hermanos, él, a pesar de lo que Dios le había dicho, le había ordenado, él es obediente. Toma a su hijo y va y lo pone para sacrificio. Él hace todo esto en obediencia, aunque a él le duela. Él obedece a pesar de lo que pase por su mente, y él obedece aunque su corazón se llene de tristeza.
Dice la palabra que ya estando Isaac amarrado con el fuego, Abraham levanta su cuchillo, ¿verdad? Y viene la voz de un ángel, el ángel de Jehová, y le dice: no lo hagas, porque veo que tú temes a Jehová tu Dios. Porque veo tu obediencia, que a pesar de que tú tienes nada más a este hijo tuyo, aún así, con tu dolor, con tu tristeza, con tu corazón destrozado, tú has sido obediente. Como decía Pastor Villa, la obediencia trae bendición, hermanos, mas la desobediencia trae a cada uno de nosotros consecuencias. Fíjense en esta palabra que dice aquí la lectura, dice: por cuanto no me rehusaste. ¿Qué significa la palabra rehusar? Rechazar, dar la espalda, no aceptar. Cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo, él no le da la espalda y le dice: no, yo no puedo hacerlo. Él va y dice: lo que tú digas. Confiado, hermanos. No rechacemos lo que Dios pide en cada uno de nosotros. No lo rehusemos. A veces nosotros nos rehusamos, ¿verdad?, a dejar cosas que Dios nos pide para poder tener como intimidad con Él. A veces Dios demanda de cada uno de nosotros: pasa tiempo, lee tu palabra, adórame, órame. ¿Y qué hacemos nosotros? Preferimos darnos la vuelta y, no sé, ver el televisor o ver nuestras redes sociales. Ahí ya estamos nosotros rehusando al Señor. Pero ¿qué hizo Abraham? Él no rehusó. Él obedientemente tomó al muchacho, lo llevó al sacrificio y fue obediente. ¿Cómo podemos alcanzar ese nivel de obediencia de Abraham que tuvo en ese momento, hermanos? Recordemos que Abraham es llamado el padre de la fe, como lo comentaba el hermano Freddy. Esta historia de Abraham y el sacrificio de su hijo nos enseña una gran obediencia a cada uno de nosotros. Y esto va ligado a su gran fe que tuvo Abraham, y así la debemos de tener cada uno de nosotros. Como dice en el versículo 22, 7 y 8, lo voy a volver a repetir, y dice: entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y siguieron juntos. Fíjense cómo Abraham no sabía el cómo, no sabía cuándo, pero él sabía y confiaba, no dudaba. Él tenía la certeza, la convicción de que Dios iba a proveer el carnero para el sacrificio. Fíjense lo que dice en Hebreos 11:1, hermanos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Abraham no sabía que iba a haber un cordero ahí al lado de él. Abraham no lo sabía, pero él tenía la fe, él tenía la convicción. Él le dice a su hijo: Dios proveerá. La obediencia, hermanos. En este día mi pregunta para ti es: ¿tú quieres aumentar ese nivel de obediencia y ser bendecido como Abraham? Entonces necesitas aumentar tu nivel de fe. ¿Y cómo podemos aumentar nuestro nivel de fe? Veamos lo que dice Romanos 10:17, hermanos. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Por qué es la fe, hermanos? Por el oír de la palabra de Dios. No por el oír de lo que me dice la persona: hazlo, pues sabes que no lo hagas porque eso te trae consecuencias. O no, ¿cómo crees que vas a llevar a tu hijo al matadero? No. Cada uno de nosotros, dice la palabra de Dios, que cada uno de nosotros tenemos una medida de fe.
Y la fe es un don del Espíritu Santo. Y eso lo podemos ver en 1 Corintios 12:9. Y dice, nos habla que la fe es un don del Espíritu Santo. Hay dos tipos de fe, hermanos: la fe humana y la fe de Dios. La fe de cada uno de nosotros a veces es que nosotros confiamos en la economía, en la bolsa de valores, como ahorita se está viendo, que hay altas, bajas en el mercado, ¿verdad? Que nuestras finanzas son mucho más importantes. Y la fe en Dios, que sin importar la economía, que sin importar la bolsa de valores, que sin importar tus finanzas, Dios es el que provee en cada uno de nosotros. Dios es nuestro Jehová Jireh. Él proveerá, hermanos. Así como le dijo a Abraham, Abraham a su hijo, que Dios proveería el carnero para el sacrificio. Él no dudaba. Él les aseguro, muchachos, hermanos, que él iba confiado. No iba dudando, ay, es que pues, no sé, Isaac, qué es lo que tenga Dios para nosotros. No, él iba confiado de que él iba a proveer el carnero. Quiero concluir con esto, hermanos. Hoy en este día, ¿quién no quisiera ser bendecido como Abraham? Tener la bendición para tus hijos, para tu matrimonio, para tu casa, para tu protección, para tu salud. Nosotros, cada uno de nosotros también somos parte de esa bendición de Abraham, porque también somos llamados hijos de la fe. Nuestra fe debe de estar en alto, hermanos, en cada uno de nosotros. Déjenme concluir con esto. Hace muchos años atrás, una de mis hijas salió a estudiar fuera de aquí de Chicago, se fue a Iowa. Cada uno de nosotros sabemos que las universidades aquí son caras, ¿verdad? A veces no se tiene el recurso para poder enviar a tu hijo a una universidad. Hace años atrás también aquí en la iglesia levantábamos una ofrenda de corazón. No sé si los que estemos familiarizados con eso nos recordemos. Antes aquí levantábamos una ofrenda cada año, hermanos. Y en ese tiempo es cuando mi hija se tenía que ir para el colegio. Yo orando y hablando con Dios decía, bueno, Dios, tú conoces nuestro corazón, tú conoces nuestras finanzas de la familia. Bueno, ¿cuánto es lo que hay que dar? Dios pone en ese momento, Dios pone una cantidad en mi mente y bueno, eso es lo que dice Dios, eso es lo que tengo que hacer. Pasan los días y mi esposa me dice, ya sabes lo que se tiene que dar. Digo, ya. Le digo la cantidad y me dice, ¿estás seguro? Le digo, sí. Eso es lo que Dios dijo y eso es lo que Dios me pide y es lo que Dios demanda de nuestras finanzas. A lo que vuelvo a repetir, aquí los colegios no son baratos, hermanos. En ese tiempo, cada año de mi hija costaba $54,000. Por 4 años, hermanos, mi hija tuvo que salir a Iowa para poder ir a prepararse. Dimos la ofrenda. Dimos lo que Dios demandó de mí. Yo sin dudarlo, hermanos, porque yo pudiera haber dicho cuando mi esposa me preguntó cuánto tenemos que dar, yo pudiera haber rehusándome a lo que Dios había dicho, yo podía haber dicho una cantidad menos. Pero yo fui obediente. Mi esposa dijo, ¿estás seguro? Sí, estoy seguro. Bueno, las finanzas no estoy diciendo que eran unas finanzas muy altas tampoco, pero bueno, Dios provee y se dio con el corazón, como Dios demandó de mí. Y gracias a Dios, hermanos, Dios proveyó. Durante esos 4 años, Dios proveyó. Y sigue proveyendo, hermanos.
sigue abriendo oportunidades, porque después de ese año hubo la oportunidad también para mi hijo, hubo la oportunidad para mi otra hija, y Dios es el que provee, hermanos. Nosotros nada más es cuestión de estar confiados en Él, como Abraham estuvo, firme en lo que él sabía, confiado, porque su convicción estaba en Cristo Jesús. No estaba en el mundo, estaba en Él. No estaba en sus emociones, estaba en Él. No estaba en sus sentimientos, estaban en Dios. Por eso nosotros día a día debemos de estar creciendo y avanzando más y pidiendo más de la sabiduría de nuestro Padre Celestial, que nos ayude a alcanzar un nivel de fe que Él le agrade, para nosotros poder seguir caminando confiados, que a pesar de la tribulación, que a pesar de la circunstancia, nosotros con esa convicción de fe, nosotros podamos ir hasta tapados de los ojos y confiar en Dios, que Él proveerá, que Él lo va a hacer. Pero nos queda a nosotros confiar en Dios. Que Dios los bendiga, que tengan buena semana y gracias. A su nombre, a su gloria. Aleluya. Qué bueno es el Señor, hermano. Aleluya. Ahora, antes de pasar por las personas para orar, o si tienen alguna petición, tenemos una dedicación y le voy a pedir a la familia que pase aquí para enfrente. Como ustedes saben, en la iglesia cristiana no se bautizan, ¿verdad? Porque los niños pues no tienen pecado, ¿verdad? Tampoco, ni pueden arrepentirse, ni pueden aceptar a Cristo como Salvador. Aquí los dedicamos, ¿verdad? Y como ellos, los padres de Ariel Delay Juanipa Gómez, han reconocido que él necesita ser presentado. Sabemos que en la ley judía se acostumbraba, y a lo mejor sigue acostumbrando, que Jesucristo a los 8 días de nacido vino y fue presentado y dedicado a Dios. Así de esta misma manera, los padres en esta tarde reconocen y lo trajeron para presentarlo. Le voy a pedir a toda la congregación que se ponga de pie y vamos a dedicarlo. Voy a pedirle a ustedes que extiendan su mano y vamos a dedicarlo al Señor. En sus oraciones van a pedirle protección divina, que la sangre de Cristo lo cubra. Bendito Padre Celestial, en esta tarde, Señor, te pido, Señor, por Ariel Juanipa, Señor, que tú, Padre Santo, extiendas tu mano de autoridad y de poder, Padre. Que tú, Señor, lo cubras con tu sangre preciosa, Padre. Que ninguna enfermedad ni ningún daño venga sobre él, Padre. Desde ahora, Señor, te pedimos, Padre, y rechazamos, Señor, cualquier enfermedad y lo cubrimos con esa sangre poderosa, la sangre de Cristo, esa sangre que sana, que salva y que protege, Padre. Esta mañana te pedimos, Señor, que tú, Padre Santo, le eches la bendición paterna, la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Amén, amén. Y el pueblo de Dios dice: gracias. Ahora, hermanos, como sabe, todo el tiempo, al último servicio, pedimos, si hay alguien que tenga una necesidad, ya sea financiera, ya sea que no tiene trabajo, ya sea que está enfermo, Dios tiene todo poder y nos ha dado autoridad para orar por cualquier enfermedad, y Él lo va a hacer. Cuando somos obedientes, como estaban predicando mis hermanos, Dios obra y Dios bendice. Y le voy a pedir a los hermanos, a los oradores, que pasen aquí enfrente
Y si cualquier necesidad, no hay necesidad imposible que Dios no pueda hacer. No hay ninguna enfermedad, nada que Dios no pueda librarnos de él. La palabra dice: venid a mí y yo los haré descansar. Es lo que dijo Jesucristo. Podemos pasar. Todo aquel que necesite oración, pase, hermanos. No se vaya, no tengan temor, no espere. ¿Quién va a ser primero? Estamos en una familia. Estamos en una familia. No sienta temor, no sienta vergüenza. Pase, hermano. ¿Verdad? Que el Señor es bueno. El Señor es bueno, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Cualquier necesidad. Tenemos familiares que están en Venezuela, en México o en otros países. El Señor, su mano llega hasta cualquier rincón del mundo y oye las oraciones aquí de sus hijos. Por eso dice la palabra: clama a mí y yo te responderé. Pero si no clamamos, Dios es tan bueno que respeta nuestro libre albedrío. Cualquier necesidad puede pasar, hermanos. Aleluya. Y si no va a pasar, hermanos, tenemos café y pan atrás. Puede acompañarnos mientras los hermanos oran aquí por las personas, por nuestros hermanos en Cristo. Si no va a pasar, puede esperarnos atrás. Dios les bendiga. Están despedidos. Que la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo vaya con vosotros. Santo, aleluya. Gloria a Dios.